David San Miguel. Bueno, compañero, vamos a esperar unos 6 minuticos, 7 minuticos, mientras se siguen conectando el resto de compañeros para poder llevar a cabo la clase, ya que pues es muy importante que la información le llegue a todos. Claramente, pues también obviamente se les cumple a todas las personas que se conectan de manera puntual para que por favor pues estén atentos. Mientras tanto, vamos a ir saludando rápidamente a ver qué personas pues están conectadas hasta el momento. Álvaro Garzón, muy buenas noches, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Katia Vánquez, saludos Katia, muy buenas noches desde Cartagena, Colombia, saludos. Atilano Parra, muy buenas noches Atilano, desde San Antonio, Tolima, Colombia, saludos. Saludos de República Dominicana, Yulisa. A ver, ¿quién más? Ingeniero Cajina. Mario Cajina, saludos desde Nicaragua. Señor Cajina, ya recibí su aporte administrativo, ya le iba a escribir a su número personal para que lo tuviera en cuenta. Disculpe, que me tocó ir hasta las oficinas para poder recibir el depósito. Ya en un momento le hago llegar el recibido. Saludos, Javier Corredor. Muy buenas noches desde Cúcuta, Colombia. Saludos. A ver, ¿quién más está conectado por aquí rápidamente? Bueno, ya estamos pues casi que culminando este diplomado. Ya hoy sería nuestra jornada número 7, la de hoy. Entonces, pues para que vayan teniendo en cuenta, vayan retroalimentándose, aclarando dudas antes de finalizar el diplomado para que pues puedan socializar, dialogar con nuestros docentes y así pues tener con mayor claridad todos los temas vistos o módulos que nos ha explicado. Bueno, aquí les estoy enviando nuevamente el link de conexión. Pues vamos a ver por las personas conectadas. Saludos, Rafael Cruz, muy buenas noches. Señorita Victoria, muy buenas noches también. Señora Vilma, saludos, muy buenas noches. Francisco García, Filiberto Brito, saludos, buenas noches. Ernesto Ramón, el que más veo por estas personas aquí conectadas. Señor Álvaro Garzón, muy buenas noches. Atilano Parra, saludos. A ver quién más está conectado rápidamente. Compañeros, ¿tienen alguna duda referente a la parte académica sobre las clases grabadas, material de estudio de pronto? Saludos, Vilma, muy buenas noches para todos. Néstor Ramón, muy buenas noches. Javier Corredor, saludos. Filiberto, muy buenas noches. Saludos desde Valledupar, Cesar, Colombia. Muy buenas, señor Filiberto. Yo también soy de Valledupar, Cesar. Un gusto. Victoria, maravillosa noche con todos y todas. De Nariño, saludos. Admin, muy buenas noches para todos. Admin, nunca veo que pones tu nombre y no sé por qué. Bueno, en algún momento pues cambiarás esa pequeña configuración para saber tu nombre y poder llamarte así en la videoconferencia. A ver quién más se sigue conectando por aquí rápidamente. Edwin Antonio Zabalat Toruño, saludos. Bueno, ya esperemos 4 minuticos para poder dar inicio a la clase mientras se siguen conectando los compañeros.
Saludos, señor Eddie. Antonio Zavala. Muy buenas noches, buenas tardes. A ver qué más por este medio. Bueno, ya en 3 minuticos pues daremos inicio a la clase. Bueno, compañeros, yo considero que ya deberíamos ir dando el inicio a este diplomado. Entonces, pues, para que por favor, profe Ricardo, por favor ya puede irle dando, pues, como siempre, una pequeña retroalimentación rápidamente de los temas que se vieron ayer para dar continuidad entonces a los temas o el tema que se va a dictar el día de hoy, profe. Dejo al grupo a su disposición y quedo atento a cualquier inquietud referente a lo académico administrativo. David, hoy es la clase 7, ¿verdad? Sí, profe. Es decir, nos quedan 4 clases, vamos por el 60% del diplomado No, y profe, el nos están, 70 porque, disculpe, hoy es la séptima, son 9 jornadas. La por séptima eso de hoy, por eso la- faltaría la séptima, octava, novena y décima, es decir, faltan 4 de 10. Vamos por el ah, 60 y ok, con hoy vale. completaríamos las otras, que sería el 40%, digamos, del tema por dictar. Ayer estuvimos viendo, yo voy a compartir rápidamente por acá la pantalla. El día de ayer estuvimos viendo todo el tema del análisis del contexto. Vamos a ver por acá qué preguntas. Bueno, todos saludando. Muy buenas noches para todos. Saludo muy especial y muy bien por estar atentos. Edwin, no, los sábados no hay clases. Eso quiere decir hoy estamos a calendario. Y es jueves, entonces tendríamos clase jueves, viernes, lunes y martes. El lunes 21 y el martes 22, ¿sí? Y ahí terminarían las clases. No sé si todos están escuchando. Francisco menciona que no se escucha. No sé si de pronto Francisco tenga un problema de escucha o si realmente no se está oyendo por mi equipo. No sé si pueden confirmar. Si se está escuchando, dice Maribel, Atiliano, Edwin. Sí, ok. Listo, se está escuchando. Muy bien. Entonces, ayer vimos todo el tema del análisis del contexto, las fuentes de información nacionales, la vimos para cada país, vimos esas fuentes de información y vimos fuentes de información internacionales también, con los links de acceso a estas páginas para poder realizar los análisis del contexto que corresponden, y vimos diferentes metodologías frente a cómo realizar un análisis del contexto, un análisis del entorno, eh, para finalmente, con esta información que nosotros obtenemos acá, lograr llegar a hacer la identificación de nuestro problema. Eh, Vimos también todo el tema de las características demográficas de la población afectada, cómo realizar ese análisis de ese contexto, de esos beneficiarios, la población objetiva, cómo calcular esos porcentajes, si estamos hablando de unos beneficiarios que son empresas y no personas, entonces también cómo realizar ese análisis del contexto, el análisis de la industria, cómo realizar un mapa de empatía también. Vimos un ejemplo de un proceso de las cocinas comunitarias, cómo realizar un ejercicio de seguimiento al proyecto para poder realizar como un proceso allí de retroalimentación para la formulación de un nuevo proyecto. Estaba también el análisis de un proyecto social, cómo hacer el contexto, el análisis situacional, el análisis de liderazgo,
desde el punto de vista de desempleo, con la utilización de indicadores, un análisis para el aprendizaje de la persona adulta, un diagnóstico tecnológico, todo el tema de emprendimiento, un diagrama de afinidad, mapas conceptuales, diagnóstico situacional, un mapa que tiene que ver la forma como se relaciona el cliente con la organización y cómo es el flujo de la información dentro de él, qué información se tiene desde el punto de vista de la organización y del cliente allí, comparando la productividad versus la satisfacción del cliente, qué información se debe tener en cuenta frente a las reales necesidades del cliente y los recursos que tiene realmente la organización para poder realizar ese ejercicio. Entonces, ¿cómo se realiza ese análisis del contexto, no? Ahí están, digamos, como... Y luego vimos cómo se debía realizar la identificación y descripción del problema o la necesidad. Entonces vimos todo el ejercicio, cuáles eran las entradas, cuál era el árbol de, cuáles eran las salidas, perdón. ¿Qué preguntas tenemos por aquí en el chat? Ah, bueno, por aquí nos dicen, David, no sé si estás escuchando, que si es probable subir las grabaciones de las anteriores clases, ¿sí? Que solo se han compartido dos clases, no lo sé, para que podamos validar esa información que nos están dando. Bien, entonces vimos, como les decía, todo el tema del análisis de los problemas. Luego pasamos a identificar cómo se debía estructurar el árbol de problemas, cómo se debía redactar o no redactar el problema o la oportunidad. Bueno, vimos cómo se debía hacer el análisis de la definición de las causas y los efectos, cuál era la metodología para elaborar ese árbol de problemas. Vimos un ejemplo, vimos también cómo debe ser el problema central, las causas y los efectos, cómo se redactan. Vimos ejemplos correctos e incorrectos de redactar. Vimos por acá un ejemplo de árbol de problemas y quedamos en una situación puntual que la íbamos a trabajar. No sé si alguien o alguna de las personas que está conectada hizo el ejercicio y lo quiere presentar, o si continuamos con la clase. No lo sé si alguien alcanzó o tuvo el tiempo para lograr desarrollar este análisis. ¿No? Bueno, bien, vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy, que traemos por aquí otro ejemplo de árbol de problemas. Vamos a incrementar un poco el tamaño. Inicialmente vamos a ver ahí el título. Vamos a ver. Bien. No, Maribel, yo creo que vamos a avanzar porque aquí ya tenemos unos ejemplos construidos. Más bien al final miramos a ver si lo trabajamos entre todos, porque la idea es, pues precisamente que ustedes tomen como el espacio para construir. Entonces vamos a avanzar con este tema que ya está construido. Más bien si tienen preguntas sobre este que está construido, lo revisamos. Y ahora más adelante miramos a ver si construimos a partir del ejercicio. ¿Vale? Para no de pronto, porque es que nos toma más tiempo del que tenemos presupuestado, Maribel. Entonces, digamos que esperemos a ver cómo logramos avanzar en la clase y de acuerdo a eso dejamos el espacio. ¿Les parece? Sí, Edwin, vamos a ver primero el título y a explicar el ejercicio general y luego lo vamos incrementando el tamaño para ir haciendo cada uno de los análisis correspondientes. Entonces, inicialmente, como ven acá, tenemos en el título bajos niveles de competitividad de la cadena productiva de cacao en el departamento del Huila. Y tenemos aquí 5 causas directas. ¿Cuáles son esas causas directas que están establecidas? Entonces, primero, bajos niveles de productividad en el cultivo de cacao en el departamento del Huila. Si ven, aquí hablamos de competitividad y iniciamos por hablar un tema de calidad, perdón, de productividad. Entonces, estamos hablando para que entendamos en los términos, ¿quién me dice qué es productividad? Para que logremos sintonizarnos sobre este proyecto que estamos analizando. Si quieren, revísenlo, búsquelo para que logremos llegar como a un consenso de qué es la productividad.
Bueno, la productividad en el sector agropecuario tiene que ver con los kilogramos por hectárea que llegan a cosecharse después del cultivo durante un periodo de tiempo. Entonces, digamos que hay una variación importante dependiendo del país donde se realice. Eh, Hace un tiempo hicimos un estudio y en Colombia estaba alrededor de los 500 a 700 kilogramos por hectárea. Sin embargo, hay países eh, como Brasil, donde se manejan unas productividades mucho más altas. Sí, en este caso, Edwin, pues estamos hablando de productividad en un cultivo, digamos que es lo que realiza el campesino, pero también podemos hablar de productividad en una planta de procesamiento. Entonces yo puedo hablar de cuántas cajas de chocolate de mesa saco en un periodo de 8 horas. Y allí estaríamos hablando de cuál es la productividad por ese periodo de tiempo que tendrá que ver con la cantidad producida versus los recursos utilizados. ¿Sí? De acuerdo. Bien, entonces, eso entonces es productividad y entonces analizábamos esos bajos niveles de productividad en el cacao. La otra causa que se ve son los bajos niveles de diferenciación en la calidad de cacao en almendra en el departamento. Entonces, lo que estamos diciendo cuando hablamos de diferenciación es que salimos con un cacao que es un producto que no tiene buenas características de calidad. Miremos lo que nos escribe aquí Wenz Martínez. Dice, la productividad es un indicador clave que mide la eficiencia con la cual se utilizan los recursos disponibles, humanos, materiales, tecnológicos, financieros, entre otros recursos, para generar bienes o servicios. En términos generales, se define como la relación entre la cantidad de productos obtenidos, los insumos utilizados en un determinado periodo de tiempo. Su análisis permite evaluar el desempeño de organizaciones, sectores económicos o incluso economías completas. Muchas gracias, Wenz, por la retroalimentación de especificar, ¿no? Digamos, de lo que es la productividad. eh, con eso vamos llegando como a consensos y entendemos muy bien la presentación de la formulación de estos proyectos. Entonces, el otro proyecto nos habla de bajos niveles de diferenciación en la calidad del cacao en almendra en el departamento del Huila. Decíamos que no hay una diferenciación en la calidad fruto de no tener como unas buenas prácticas, ¿no? Que es lo que nos dice más abajo. em, y no tener unas condiciones estandarizadas. Entonces eso hace que el cacao que se produce pues sea un producto que no va a ser un cacao especial, sino que sea un cacao tipo. Entonces eso hace que cuando vaya a mercados internacionales pues no pueda tener un nivel de diferenciación y un precio diferencial, dado que no es un cacao diferenciado. Bien, el tercero tiene que ver con bajos niveles de diferenciación. Ese es el segundo, perdón. El tercero, a generación de valor agregado en productos y subproductos del cacao. Entonces, allí lo que estamos hablando es que no hay una transformación, sino que se comercializa el cacao en almendra, que además no tiene una diferenciación en términos de calidad. Luego tenemos una débil estructura comercial y de negocios. Entonces, allí lo que dice es que, pues, que la estructura actual no permite desarrollar unos negocios colectivos, y adicional a eso no hay una infraestructura adecuada para el acopio y que hay un desconocimiento de la cadena de valor del cacao. Y finalmente nos habla de una débil estructura organizativa en los cacaocultores del departamento, fruto de temas de asociatividad. Entonces, eso en términos generales serían las causas principales. ¿Cuáles son los efectos principales? Nos habla de, al no tener una buena productividad en el cultivo de cacao, es decir, si yo no saco 1000 kilos por hectárea, sino 500 kilos por hectárea, los gastos van a ser los mismos, o bueno, casi los mismos. Entonces, eso querrá decir que producir un kilo me sale mucho más costoso y por eso habla de unos mayores gastos de producción. Los habla también de una obtención de productos de bajo valor agregado, fruto del ejercicio del cultivo
no estandarizado y sin cumplimiento de buenas prácticas y de la no generación de valor agregado en términos ya de transformación. Luego viene pues la comercialización del cacao en mercados no diferenciados y finalmente el debilitamiento del sector cacaotero a nivel departamental. Entonces allí tenemos como un esbozo general de lo que es el problema, las causas y los efectos principales. Devolvámonos entonces a mirar cada una de las causas para mirar el análisis que se hace frente a cada causa eh, y lograr entender, digamos, como el árbol de problemas que se desarrolla. Entonces aquí lo que nos dice es que los bajos niveles de productividad en el cultivo de cacao en el departamento se generan básicamente por dos causas. La primera, falta de profundización en la investigación del desempeño y caracterización de los clones de cacao de acuerdo a las condiciones ambientales de las subregiones. ¿Cómo funciona este tema para que lo entendamos y que hace parte del contexto y que creo que es vital para lograr entender de muy buena manera esta formulación? Entonces, lo primero que nos dice es que, al menos aquí en Colombia, Fede Cacao es la entidad a la cual le corresponde desarrollar las variedades de cacao que se denominan clones. Y se denominan clones es porque van generando cruces entre especies y tienen unas fincas que son, digamos, de investigación precisamente, donde van generando cruces entre las diferentes especies que hay y a partir de allí van determinando diferentes características de calidad. Entonces, unas lo que hacen es mejorar la calidad del sabor del cacao, eh, otras lo que hacen es hacerlas más resistentes ante las plagas y enfermedades. Otras lo que hacen es incrementar la productividad, es decir, el número de kilos por hectárea. Y así, digamos que hay un tema, digamos, que tiene que ver con la genética del cacao. Entonces, precisamente esa primera condición tiene que ver con la genética del cacao y la forma como nos está diciendo que esos clones y el desempeño de esos clones que se está midiendo en unas fincas específicas que no están ubicadas en el departamento del Huila, pues que no estamos haciendo un estudio de cómo esas variedades de genética están reaccionando en el departamento donde se cultivan. Entonces, allí lo que nos dice es, debería haber un análisis de cómo se comportan esos clones de acuerdo a las condiciones agroclimáticas y ambientales de donde están los cultivos, que es en el departamento del Huila. Entonces, ese es un primer concepto que lo que nos hace es relación a la genética. Y fíjese cómo se redacta, eh, porque es un proyecto de investigación además, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Este proceso es de investigación. Luego nos habla de bajos niveles de tecnificación en el cultivo y allí específicamente lo abre en tres subcausas. Bajos niveles de tecnificación quiere decir es, y lo esbozo un poco, que los productores actuales recibieron el cultivo de sus padres, que este es un cultivo que a diferencia de muchos otros, se siembra y dura 30 años. ¿Sí? Es decir, yo puedo irlo renovando y seguramente si lo renuevo va a durar tal vez 5 o 10 años más para llegar tal vez a unos 40. Sin embargo, digamos que la edad de un árbol promedio es de 30 años. Entonces, si yo hoy siembro un cultivo teniendo 50, 60 años, pues seguramente mis hijos son los que van a entrar a recibir estos árboles y lo voy a hacer como ellos lo venían haciendo, de una manera empírica. Entonces, lo que dice aquí es, nos toca desarrollar un proceso más tecnificado si queremos generar un proceso de productividad importante en términos del cacao. Entonces, lo primero que nos dice es, hay unas condiciones de riego que no son las adecuadas. Vamos a leer por acá qué nos dicen. ¿Cuánto es el tiempo para que dé fruto? Edwin, el cacao a su máxima expresión dura 5 años. Sin embargo, la producción inicial se da a partir del tercer año. Aquí nos habla Álvaro tal vez de 18 meses, pero digamos que aquí en el departamento esas son las condiciones. Dura 3 años para llegar, digamos, a empezar a producir. Tal vez antes da en Ecuador, fíjate. Entonces, porque Ecuador además es una potencia en términos de cacao, porque después de los
africanos que producen el 70-80% del cacao en el mundo. Ecuador es uno de los principales productores a nivel de América, por encima de Colombia, por supuesto. Entonces, aquí lo que pasa es que empieza a darse después de los 3 años. Obviamente, seguramente antes salen algunas pepitas, pero digamos que para que llegue a ser un ejercicio representativo, pues se cuenta desde el tercer año y su máxima impresión empieza desde el quinto año. Bien, muchas gracias Álvaro por tu retroalimentación y el ejercicio en marco de este proceso de formulación. Gracias. Entonces, les decía yo que hay unas condiciones de riego no adecuadas. Aquí el cultivo del cacao no se riega. Entonces, eso hace que no haya una producción adecuada o no haya una tecnificación que nos permita alcanzar esos niveles de productividad que se deben lograr. Adicional a esto, tenemos el envejecimiento del cultivo del cacao, que era lo que hablábamos, de que después de 30 años el cultivo, si no se está renovando, pues, perdón, desde mucho antes, ¿no? Si no se está renovando, pues termina, digamos, teniendo unas condiciones no adecuadas en términos de productividad, pero adicional a eso se va envejeciendo y toca hacer todo el ejercicio, digamos, de renovación, ¿sí? De tumbar los palos existentes para sembrar nuevamente. Eh, de acuerdo, muy bien. Eh, Luego, adicional a esto, tenemos un manejo no adecuado y estandarizado de cultivo de acuerdo a las condiciones específicas de las subregiones. Entonces, fíjese que aquí también nos habla de la estandarización que se repite tanto en términos de productividad como calidad, casi que es un mismo componente. Aquí no sé si me deje el puntero. Bueno, esta de acá con esta de acá son exactamente iguales. Entonces, lo que nos está diciendo aquí este análisis es que ese manejo no adecuado y estandarizado del cultivo, de acuerdo a las condiciones específicas de las subregiones, me afecta productividad y me afecta calidad. Y aquí tiene que ver mucho con el comportamiento, ¿no? Eh, Yo no entiendo el concepto de quintales, no lo entiendo. Digamos, aquí hablamos de rendimiento por hectárea, son más o menos entre 1.000 y 1.200 árboles que se siembran por hectárea y aproximadamente salen entre 500 y 700 eh, kilos por hectárea. Y hay algunas zonas específicas donde se alcanzan los 1.000 o 1.500 kilos por hectárea. Los 50 quintales entiendo yo que es alguna medición específica que tienen allí como cargas, más o menos, que se manejan en café, es lo que entiendo de lo que escriben allí. Bien, perfecto. Entonces vamos ahora a los bajos niveles de diferenciación en la calidad de cacao en almendra en el departamento del Huila. Entonces, primero, pues partimos del manejo no adecuado y estandarizado del cultivo, de acuerdo a esas condiciones específicas de las subregiones. Y allí lo que nos plantea es que debe haber una investigación, ¿no? Precisamente para identificar qué es precisamente lo que no se está haciendo bien, de acuerdo a esas condiciones agroclimáticas y ambientales. También allí hay un ejercicio de ausencia de prácticas adecuadas estandarizadas, ya en la parte de beneficio, lo que es recolección, fermentación y secado. Bien, entonces aquí hablamos de qué es lo que está pasando en términos de fermentación y secado, digamos, en toda la parte de beneficio. Primero, bajos niveles de investigación en el proceso de fermentación y secado. Y segundo, un bajo nivel de investigación y aplicación de los parámetros de calidad en el residuo del cacao que permitan incrementar la cantidad de cacao de sabor y aroma. Es decir, cuando se recibe, no se segmenta de manera adecuada el cacao. Entonces allí se necesitaban precisamente eh,
aprender a identificar esas condiciones de calidad del cacao. Y segundo, eh, pues socializarlo para que logre ser implementado en unas centrales de beneficio, ¿no? Que ya ahorita vamos para allá en ese proceso. Entonces, aquí nos habla precisamente de falta de desarrollo tecnológico adecuado en procesos de evaluación sensorial de la calidad. Entonces, allí nos hablaba también más o menos como de un laboratorio, eh, porque el cacao, digamos que utilizan como unas guillotinas para mirar el nivel de fermentación. Entonces, eso es muy importante y también lograr identificar muy bien la variedad y que la fermentación sea estandarizada, ¿no? Que es parte, digamos, de lo que se busca cuando hay todo un proceso, eh, cuando hay todo un proceso de beneficio, ¿no? En el cacao. Bueno, dice aquí Giovanni, buenas tardes. Un quintal es igual a 45 kilos. Saludos desde Guatemala. Aquí utilizamos el quintal para medir el rendimiento de los cultivos a nivel de parcelas productivas. Fíjate que entonces, con base en eso que están diciendo, Álvaro, 50 quintales, 5 por 5, 25. Es decir, estamos hablando de algo menos de 250 kilos por hectárea, más o menos. Entonces, el rendimiento por hectárea es muy importante. Fíjese lo que estamos hablando, que eso nos aterriza totalmente el ejercicio para quienes de pronto no manejamos la parte agropecuaria tan clara. Tiene mucho que ver las condiciones agroclimáticas y ambientales de cada región, ¿sí? 2.500 kilos, perdón, 2.500 kilos. Fíjese que es 2.500 kilos es mucho más de lo que nosotros sacamos acá, que estamos hablando de 500 kilos por hectárea. Allá sacan 2.500 kilos, ¿sí? Y Colombia y Ecuador no es que estén muy lejos, de pronto tiene que ver también con las condiciones de tecnificación del cultivo, ¿no? Yo no sé, Álvaro, qué tan tecnificado sea, pero me imagino que en términos de tecnificación, pues deben ser muy desarrollados para sacar estos 2.500 kilos, que son 2.000 kilos por hectárea, mucho más alto de lo que se genera acá en el departamento. Bien. Continuemos entonces acá con la baja generación de valor agregado en productos y subproductos del cacao. Primero, falta de infraestructura para el desarrollo de nuevos productos, tecnificadas con riego localizado y fertirriego. Sí, es fertilización y riego, que son las condiciones básicas. Muy bien. Entonces, lo primero, falta de infraestructura adecuada para el desarrollo de nuevos productos, es decir, como un laboratorio de innovación de productos. Segundo, falta de conocimiento aplicado en el desarrollo tecnológico de procesos. Entonces, pues como que no hay una planta de procesamiento que nos permita desarrollar esos productos con valor agregado. Y finalmente, bajos niveles de conocimiento técnico en el sector. Entonces, implica que haya un proceso de formación importante. Bien. Luego, cuando hablamos de la débil estructura comercial y de negocios, hablamos de bajos niveles CCN 51. Sí, esa es una variedad que es muy reconocida, ¿no? Eh, aquí en Colombia se funciona muy bien, Álvaro. ¿Tú en dónde estás ubicado? ¿En Colombia o en Ecuador? En Guayaquil, ok. Bien, entonces, cuando hablamos de la débil estructura comercial y de negocios, nos habla de que hay un bajo nivel de negocios colectivos porque no hay una existencia de mecanismos de compra y venta de cacao, ¿sí? Entonces, allí lo que se hace es que simplemente hay una persona que se vincula a la asociación, se hace, digamos, como el líder de la asociación y él termina comprándole a todos los productores y utilizando la asociación como un nombre porque finalmente los beneficios de la compra y venta del cacao se los queda a él, no la asociación. Entonces, digamos que a eso es a lo que se refiere este ejercicio. Escasa infraestructura física para la acopio y post cosecha de cacao, pues allí es donde hablamos de centrales de acopio, ¿no? Y centrales de beneficio. Y desconocimiento de la totalidad de la cadena de valor en el contexto internacional, desconociendo las características del cacao del Huila en el mercado internacional.
Gracias, Edwin. Perfecto. Cuando hablamos de la débil estructura organizativa, pues hablamos de los bajos niveles de asociatividad y allí es donde se articula con el ejercicio de por qué finalmente quien lidera la asociación tiene que terminarse aprovechando de ser el líder y decir que maneja la asociación y hablar de que proyecta la venta del cacao cuando finalmente el ejercicio lo hace es para su propio beneficio. Allí es, digamos, donde no funciona muy bien el esquema desde la misma estructura organizacional de las asociaciones. Luego nos habla allí de que hay bajos niveles de visión empresarial y conocimiento empresarial y comercial. Bien, yo creo que ahí ya nos quedó con suficiente explicación todo este ejercicio de causas. Miremos los efectos. No sé si hasta ahí tienen preguntas, cómo han visto este árbol de problemas, si realmente nos está aportando el ejercicio, para que por favor hagamos aquí como un ejercicio de retroalimentación. Ok, perfecto. De acuerdo, ingeniero Mario Cajina. Ese es uno de los problemas que tenemos grandes, ¿no? En el sector agropecuarios a nivel Latinoamérica. Eh, Y sí, los bajos niveles de asociatividad, Álvaro, son un factor, pues, definitivo, ¿no? En este proceso de desarrollo agropecuario en las regiones. Bueno, vamos a irnos a la parte de los efectos. Primero, entonces, miremos los completos. Aquí habla de cómo los bajos niveles de productividad en el cacao nos generan unos mayores gastos de producción, o bueno, nos generan unos bajos niveles de competitividad que finalmente terminan impactando en unos mayores gastos de producción, en una no viabilidad del negocio, en la disminución del área sembrada, bueno, y finalmente termina afectando la calidad de vida de los productores. Aquí tenemos como la obtención de productos de bajo valor agregado termina generando altos niveles de intermediación. Es decir, que viene cualquier persona a comprarnos el cacao y unos bajos precios obtenidos por la comercialización del cacao. Y aquí estamos hablando de mercados internacionales, básicamente. Eh, Aquí nos habla pues de la desmotivación del cacaocultor por la dependencia del precio ofrecido por la industria. Y aquí sí es ya más interno, digamos. Ah, bueno, la intermediación también tenía que ver, y fíjese que aquí viene con los bajos niveles de asociatividad. Sí, los altos niveles de intermediación nos hablan aquí también del debilitamiento del sector cacaotero a nivel departamental y nos habla de los altos niveles de intermediación, porque finalmente viene cualquier intermediario, paga un bajo valor y termina desmotivándose el productor del cacao porque parte del precio termina quedándose en los intermediarios. ¿Sí? Entonces eso genera escepticismo y desconocimiento del cacaocultor de los mercados especializados, generando una no viabilidad del negocio. Entonces volvemos para allá al mismo ejercicio. Fíjese que es un encadenamiento. Ah, bueno, y eso termina impactando en la disminución del área de siembra y por supuesto del cambio de actividad económica, porque finalmente si yo no obtengo los recursos que realmente necesito a través de la actividad que estoy desarrollando, pues termino es cambiándome de sector, ¿no? Sí, sí, Colombia tiene un gran ejemplo en asociatividad en café y los intermediarios se llevan toda la utilidad. Es que fíjate, Álvaro, que uno de los mayores problemas es, mejor dicho, después de que haya una rentabilidad y hayan unos rendimientos importantes, ya la gente termina asociándose y trabajando de muy buena manera. Y el problema es cuando no se obtienen unos rendimientos interesantes. Aunque si bien es cierto lo que o lo que yo estoy planteando,
Hace poco el cacao tuvo unos precios supremamente importantes, claro que no de manera tan sostenida como los ha tenido el café. Tuvieron precios muy importantes y eso no generó tampoco un mayor desarrollo, sino que lo que se hizo fue como mantener esa mala cultura de baja asociatividad y simplemente cada quien obtuvo un mayor valor y ya, pero no generó como esos niveles de desarrollo que uno hubiera esperado, tal vez por el tiempo tan corto, digamos, a los que se presentaron esos buenos precios en el cacao. Bien, continuemos. Yo creo que ahí ya quedó también todo el tema de efectos muy bien esclarecido frente a lo que ocurre frente al tema del cacao. Vamos a venir por acá a otro proyecto. No está tan, digamos, no es formulado por mí. Lo traje para que miremos también y lo analicemos a la luz de qué tan bien formulado está, eh, y que miremos el ejemplo también con otro tipo de proyecto que es en piscicultura. Aquí nos habla de los bajos niveles de valor agregado en productos y subproductos de la tilapia en el departamento del Huila. Nos habla específicamente de cuatro causas principales. Gran cantidad de pieles de tilapia generadas sin utilización de valor agregado. No considero que esa sea una causa, digamos, así lo plantearon para llevarlo a uno de los objetivos, pero no, ese es un ejemplo de no, de que no hay una buena identificación de causas. Falta de optimización e innovación de procesos actuales que generen mayor rentabilidad en el negocio de aceite de tilapia para la elaboración de alimento para animales, posible. Desconocimiento del potencial de aceite obtenido a partir de las vísceras de la tilapia. Aquí fíjese que esto es como una causa del otro. Y finalmente viene por acá unos bajos niveles de desarrollo de producto en filete fresco de tilapia, que ese puede llegar a estar bien redactado. Entonces, ¿qué nos genera eso? Impactos ambientales negativos e incremento de los costos por el manejo de los residuos. Entonces, aquí dentro del impacto ambiental negativo está la contaminación atmosférica por emisión de olores, la creación de focos infecciosos, la presencia de plagas y la presencia de contaminación en agua, suelo y cultivos. Y el incremento de los costos por el manejo de los residuos nos genera disminución en la rentabilidad y bajo desarrollo industrial. El bajo crecimiento empresarial nos estaría generando allí disminución de alternativas de nuevos ingresos y baja competitividad. Los bajos ingresos percibidos, entonces baja rentabilidad percibida por el productor y baja competitividad. Bien, esos son como los efectos que se plantean en este ejercicio. Entonces, en la gran cantidad de pieles de tilapia generadas sin utilización de valor agregado, tenemos dos causas que nos plantean: falta de infraestructura adecuada para la investigación de productos y procesos, y falta de investigación y desarrollo de productos y procesos para la generación de valor agregado. Frente a la optimización e innovación de los procesos actuales que generan mayor rentabilidad en el negocio de aceite de tilapia, están los bajos niveles de inversión y los bajos niveles de investigación. Y obviamente aquí la inexistencia de un estudio económico que soporte los niveles de inversión frente a todo el tema del aceite. Aquí nos hablaba entonces del desconocimiento del potencial del aceite obtenido a partir de las vísceras de la tilapia, y allí nos habla de los bajos niveles de investigación aplicada y la falta de infraestructura adecuada para la investigación de productos y procesos. Los bajos niveles de desarrollo de producto en filete fresco de tilapia nos habla de bajos niveles de investigación, bajos niveles de conocimiento del mercado y falta de infraestructura adecuada para la investigación de producto y proceso.
Bueno, bien. Finalmente, para hacer como el análisis de este proyecto formulado, yo lo que veo es que aquí en esta formulación quisieron pegar como tres necesidades en un solo proyecto, tal vez buscando, digamos, unos recursos de proyectos de regalías, entendería uno. Finalmente, los bajos niveles de desarrollo de producto en filete fresco de tilapia. Hay otro proyecto que vamos a ver más adelante, o incluso lo podemos ver ahora para que veamos cómo sí quedaría bien. Vea lo que nos dice acá en las subcausas. Bajos niveles de investigación, bajos niveles de conocimiento del mercado y falta de infraestructura adecuada. No es que no esté relacionado, pero faltó, digamos, como mayor estructura frente a lo planteado. Frente al tema del aceite, yo lo que creo es que faltó un tema de revisión previa, porque cuando en algún momento yo hice esa verificación de lo que ocurría con el tema del aceite de tilapia, el aceite de tilapia podría llegar a generar, o cualquier aceite de pescado, puede llegar a ser interesante en la medida en que se puedan extraer cantidades importantes de omega 3 para ser utilizado, no como se utiliza hoy, ahí está planteado en alimentos con animales, sino para poder ser utilizado en la industria eh, pues de los humanos, porque ustedes saben que el consumo de aceite omega 3 que son los aceites buenos, pues nos ayudan a la disminución de los altos niveles de colesterol en la sangre, ¿cierto? Entonces, digamos que allí en teoría hay un mercado importante. Sin embargo, en algún momento se mandaron a hacer análisis del aceite de tilapia para identificar las cantidades de omega 3 que habían en el aceite. Cuando se fue a ver, no eran altos los niveles de omega 3, eran mucho más bajos que los niveles de omega 3 que podía haber, por ejemplo, en el salmón en Chile. ¿Sí? Cuando hace uno no simplemente una investigación rápida, cuando hace uno un mapeo. Entonces, allí no era viable, digamos, todos los costos que tenían que establecerse para obtener el aceite y a partir de allí sacar unas cantidades de omega 3 importantes, pues iba a ser un producto que no iba a ser competitivo frente a otros productos eh, que suministran el omega 3, como el tiburón, como los salmones, como, bueno, otras especies que tienen digamos, una cantidad mucho más alta, casi que duplicaba el valor de omega 3 en el aceite por las condiciones de cultivo. Entonces, allí lo que faltó desde mi punto de vista fue como una verificación inicial. Y en el primero, que fue un proyecto también que salió a cabo, o surgió, se llevó a cabo, eh, claro, tenía que ver con una falta de infraestructura, pero también, digamos, con esa investigación y desarrollo para poder saber qué se podía hacer con esas pieles, porque en su momento cuando se hizo el monitoreo general, lo que se podía hacer con las pieles de tilapia era sacar colágeno o sacar harina de pescado, porque en algún momento pues se miró el tema del curtido de las pieles, pero pues esas pieles de los pescados son muy pequeñitas, entonces sí, servía eventualmente para hacer correas, o maletas, botas, pero pues esa piel, digamos que no es como tan apetecida en el segmento de la marroquinería. eh, y los costos, digamos, de tratamiento, pues finalmente eran un poco altos, entonces se veía más como por el lado del colágeno. Sin embargo, en su momento estuvimos revisando y no habían estudios muy claros de lo que era el mercado del colágeno. Y un estudio de mercado, digamos, hacerlo directamente, pues tenía un costo importante. Entonces, pues digamos que desde el punto de vista de mercados habría que hacer un ejercicio para validar. Sin embargo, digamos que lo que se hace en este momento, lo que se logró fue la implementación de una planta para sacar la harina del pescado a partir no solo de las pieles, sino también de los esqueletos de los pescados.
Bien, que hay otro proyecto que es desde el punto de vista cultural, eh, que yo preferiría que ustedes lo revisaran, ¿no? Porque ya el material está en la plataforma, o no sé si alguien quiere que lo revisemos al detalle. Atilano Parra, estoy con muy mala señal. Bueno, si nos escuchas, Atilano, el material ya está en la plataforma para que tengas la posibilidad de revisarlo. ¿Alguien está interesado en que miremos el proyecto cultural o continuamos con la temática? Ahí quisiera escucharlos para que haya un ejercicio de retroalimentación con las personas que están en sala y nos puedan decir cuál es su interés en este momento. Si pasamos al árbol de proyectos o si quieren que validemos el tema cultural. Ok, perfecto, Elizabeth. Vamos a continuar entonces. Profe, como lo tenemos ya en el material, sigamos al árbol. Perfecto. Avancemos. Muy bien, sí, de acuerdo. Entonces, vamos a dejar este tema allí de estos árboles que son del sector cultural y ya vamos a dar por terminado la temática de árbol de problemas y vamos a iniciar entonces con la temática de árbol de objetivos. Hay otra cosa que quería generarles como la retroalimentación. Vamos a ver si logro compartir pantalla acá. Ustedes están viendo toda la pantalla, ¿sí? Quiero que miremos aquí eh, el material para que logremos entender como lo que se ha subido. Cada una de las clases, obviamente en la temática, este es el tema cero, pero bueno, aquí está casi que por clases. Bueno, por clases no porque hay algunos temas que nos han tomado 2 días. Entonces está el tema de presentación, está el tema de proyecto, que nos tomó 2 días, el tema de normatividad legal y fuentes de financiación, que duró un día, análisis de contexto y determinación del problema, que nos duró clase y media, y vamos hoy con objetivos y desarrollo metodológico. Es la temática con la que estamos avanzando el día de hoy. Muchas gracias por contestar, Maribel y Joana Cero. Adicional a eso, aquí quiero mostrarles que en el link de materiales, aquí hay una carta de material. Entonces, material ya habíamos visto que tenemos fuentes de financiación, tenemos las fuentes de información que lo habíamos hablado y la matriz legal. Y están los planes de negocios que también ya habíamos hablado. Pero el día de hoy le subí también el material con proyecto de cacao que vimos hoy, un proyecto de piscicultura diferente al que está en el ejemplo y un proyecto de calidad que en algún momento alguien de las personas que participan de la formación me había pedido un ejercicio de formulación de un proyecto de calidad de sistemas de gestión. Entonces, allá hay 3 proyectos para que puedan entrar y revisar cada uno de la información que hay. Eh, Ahí hay presupuestos, y hay árbol de olivos y bueno, aquí está, estas propuestas de proyectos de calidad no tienen una formulación igual porque el ente financiador no lo pide de esa manera. Entonces, de la manera como lo pide fue como se presentó. Entonces, la idea es que por favor ustedes tomen el tiempo para revisar porque todos estos son proyectos aprobados. Entonces, decir que están bien formulados, están presentados, etcétera, etcétera. Entonces, para que por favor tengan la oportunidad también de entrar y revisar el material que les hemos subido para lograr una, pues, muy buena retroalimentación frente al curso. Bien. Vamos entonces con el árbol de objetivos.
Bueno, entonces lo primero es que vamos a elaborar nuestro árbol de objetivos y para eso necesitamos programas orientados a resultados, planes sectoriales y desarrollo y el árbol y descripción de los problemas que ya hemos elaborado previamente. Pues lo que hacemos aquí es transformar el problema central en objetivo general del proyecto. Es lo primero que hacemos. Bueno, los indicadores no lo vamos a mirar ahorita, pero lo segundo que hacemos es construir el indicador para medir el objetivo general. Y finalmente, transformamos cada una de esas causas directas en objetivos específicos que los llaman medios, en marco lógico los llaman medios, que serán los medios para lograr el objetivo general. Y vamos a transformar esos efectos directos e indirectos en fines, aunque normalmente lo que hacemos es generar un único fin, ¿de acuerdo? El objetivo general del proyecto normalmente lo llamamos propósito, ¿sí? Bueno, y las salidas pues será el árbol de objetivos y los indicadores diligenciados. Pero pues vamos a empezar primero por el árbol de objetivos. Entonces, aquí dentro de la metodología, lo primero que nos dice es, comience tomando el árbol de problemas que aparece en el nivel más alto, perdón, tomando el problema que aparece en el nivel más alto del árbol de problemas y conviértalo en un objetivo, es decir, en una solución al problema que usted está planteando. Y lo plantean en un ejercicio netamente semántico, ¿sí? Es decir, no que se ponga usted a buscar la solución, sino ya vamos a ver ahorita cómo se redactaría el problema para que aparezca como solución al problema. Y se hace de esa manera para poder buscar varias alternativas. Trabaje hacia abajo el árbol de problemas para identificar objetivos para cada problema que se convierten en medio para abordar el problema principal. Entonces, lo que habíamos dicho es que el objetivo específico lo que va a hacer es que se convierte en un medio para lograr ese objetivo principal y finalmente para atacar el problema principal, ¿no? Por último, una vez termine de convertir todas las condiciones negativas del árbol de problemas en condiciones positivas y objetivas, que son deseables y factibles en la realidad, complete la revisión del diagrama que muestra las relaciones medio-fin en la forma de un árbol de objetivos. Entonces, medio fin significa que al igual que el árbol de problemas, el árbol de objetivos se lee hacia arriba. Entonces, por eso nos habla de relaciones medio fin. Hablemos primero de cómo se deben redactar, cómo se deben estructurar esos objetivos para que sea viable pues el ejercicio ahorita cuando vayamos a pasar a la construcción y la redacción de los objetivos. Entonces, primero, la redacción en los objetivos de la metodología de marco lógico es un proceso estructurado que busca transformar los problemas identificados en el árbol de problemas en objetivos concretos, claros y alcanzables. Cada problema identificado en el árbol de problemas se convierte en un objetivo positivo en el árbol de objetivos. La forma de redacción es, los objetivos deben estar enunciados en términos de logro, usando verbos en infinitivo. Aquí no lo plantea de esa forma. Ahorita lo vamos a ver de otra manera, porque casi que cada financiador lo ve de una manera distinta, ¿sí? Hoy por hoy lo redactan más en infinitivo, pero ya vamos a ver que hay otras formas de redactarlo. Entonces aquí hablan de mejorar, aumentar, fortalecer, reducir y promover. Entonces miremos aquí cómo se vería en la práctica, redactando el objetivo en infinitivo, como nos lo plantea la diapositiva anterior. Entonces, problema central en el árbol de problemas. Bajos ingresos de los pequeños productores agrícolas. Aquí lo estaríamos llevando al objetivo central, objetivo general, que yo les decía, es lo que denominamos propósito. Entonces, mejorar los ingresos de los pequeños productores agrícolas. Causas: desconocimiento de técnicas modernas de cultivo. Componentes: capacitar a los productores en técnicas modernas de cultivo. Fíjese que ahí usted no se pone a pensar cuáles son las técnicas modernas de cultivo, no, usted simplemente dice desconocimiento, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues llevarlos a formarlos, ¿cierto? Entonces, capacitar o formar.
en técnicas modernas de cultivo los productores. Falta de acceso a financiamiento. Entonces, componente, facilitar el acceso a microcréditos, por ejemplo. Mal estado de las vías rurales, rehabilitar las vías rurales principales. Efectos. Entonces, estamos mirando la parte superior. Migración de la población rural y aumento de la pobreza. Entonces, aquí el fin es uno solo, el propósito y el fin es uno solo. Yo les decía, los efectos no es que yo vaya a mirar varios fines, sino que voy a redactar uno solo. Entonces, aquí habla de contribuir a la disminución de la pobreza rural y evitar la migración, ¿sí? Digamos que así es como lo plantea el ejemplo. Aquí está la otra forma de redactarlos. Entonces, lo que nos dice es, el objetivo se redacta. Primero la acción a realizar, luego el objeto, que es lo que se va a desarrollar, y luego elementos descriptivos. Entonces aquí habla de, que lo veíamos en el ejemplo anterior, implementar un programa de capacitación en técnicas agrícolas sostenibles. En participio pasado, ¿cómo sería? Implementado. Entonces, lo que nos dice la metodología de marco lógico es establezca el árbol de objetivos como si ya se hubiera realizado la actividad. Por eso nos dice, plantéelo en participio pasado. Entonces, implementado un programa de capacitación en técnicas agrícolas sostenibles. ¿Sí? Realmente, como yo lo he redactado, es en implementado. Sin embargo, pues hay muchas fuentes de financiación que lo ven como implementar. ¿Sí? Porque lo ven desde los objetivos que usted está planteando. Sin embargo, el árbol de objetivos se plantea como en pasado participio, porque finalmente en pasado participio es que usted lograría llegar a obtener los impactos con el proyecto desarrollado. Por eso lo plantean de esa forma. Es un tema más metodológico. Entonces, decíamos aquí, los objetivos se ordenan de manera jerárquica. Entonces, los fines, que serán los impactos, el propósito, que es el resultado principal o el objetivo principal, los componentes, que son los productos o resultados intermedios, estamos hablando de las causas, digamos, las causas son las que vienen y se me convierten en esos objetivos específicos o componentes del proyecto que finalmente serán esos productos o resultados intermedios, porque el resultado principal es el propósito, y luego vendrán las actividades que serán esas acciones específicas. Entonces, miremos aquí un ejemplo. El fin, la definición, cambio de largo plazo al que contribuye el proyecto. No depende solo del proyecto, claramente, pero sería un cambio de largo plazo al que contribuiría nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo se redacta? Declaración general y positiva del cambio esperado. Ejemplo, contribuir a la reducción de la pobreza rural en el municipio X. Fíjese que habla de contribuir, porque no es la única circunstancia que va a ayudar a reducir la pobreza. Propósito, resultado directo del proyecto. Es el objetivo específico o central. Por eso es el propósito. Tenemos por acá que nos están escribiendo en el chat. Aportar, sí, ese sería otro verbo, aportar a la reducción de la pobreza rural o aportar en la reducción de la pobreza. Bien, propósito. Entonces, hablábamos de que es un cambio concreto, medible, alcanzable y en un tiempo determinado, ¿sí? Porque es el objetivo específico, más que el objetivo específico, pues es el resultado directo que voy a obtener con mi proyecto. Ese es el objetivo central, el objetivo general del proyecto. Entonces, habla aquí de que el ejemplo es mejorar los ingresos de los pequeños productores agrícolas en el municipio de Chinchina Caldas un 30% en 2 años. Entonces, fíjese que es medible. ¿Cuánto es que vamos a mejorar los ingresos? ¿Y en cuánto tiempo? Entonces, es totalmente medible. Ahora, viéndolo desde el otro lado, aquí serían mejorados los ingresos. ¿Sí?
dentro de los componentes. Entonces, los componentes son los productos o servicios entregados por el proyecto, que son resultados intermedios y que corresponde atender cada una de las causas principales. ¿Cómo se redacta? ¿Qué se entrega o logra para cumplir el propósito? Entonces, por eso nos habla de que son los medios. Y aquí hay un ejemplo. Implementar o implementado un programa de capacitación en técnicas agrícolas sostenibles. Las actividades son acciones específicas que generan los componentes. Se redactan como tareas a ejecutar. Y aquí habla de realizar 10 talleres sobre agricultura sostenible. Entonces, aquí hay algo muy puntual. Bueno, vamos viendo, vamos avanzando y ya les explico. Entonces, bueno, para seguir, digamos, de manera coherente con la formación y que logremos ir ubicándonos. Entonces, lo que hago es tomar el árbol del problema y convertirlo en mi árbol de objetivos. Entonces, tomo los efectos indirectos y directos y los convierto o los transformo en fines directos e indirectos. El problema central lo convierto en mi objetivo general que se llama ¿cómo? Que me escriban por el chat. El objetivo general, ¿cómo es que lo llamamos? ¿Quién me responde? Sí, ese es el propósito, ¿no? El fin, pues, es el que viene de los efectos. Que viene de los efectos es se convierte en el fin. Que viene el problema central es el que se me convierte en propósito. Y aquí las causas directas son las que se me convierten aquí en los componentes. Uno a veces los llama objetivos específicos, ¿sí? Pero finalmente serán los medios, ¿sí? Para lograr ese propósito, ¿sí? Entonces, normalmente se convierten en los componentes del proyecto, ¿sí? Objetivos específicos, componentes, pero digamos que a nivel del árbol de objetivos, pues serán nuestros objetivos específicos. Bien, entonces aquí traemos un ejemplo. Buenas noches, Aglicenira Rangel Ruiz. Bienvenida. Vemos que estás en Luruaco Atlántico, Colombia. Bienvenida a la formación. Entonces, aquí tenemos nuestro árbol de problemas. Entonces, vamos a ir viendo cómo de nuestro árbol de problemas convertimos nuestro árbol de objetivos. Entonces, problema central, frecuentes accidentes de omnibuses. Entonces, aquí dice, se redujo la frecuencia de los accidentes de omnibuses. ¿Cómo quedaría mejor redactado? ¿Quién me dice cómo quedaría mejor redactado ese propósito? Sabiendo que iniciamos por el verbo, ya sea en participio pasado o en infinitivo. Vamos a ver. Entonces, reducida frecuencia de, o reducir, ¿no? Reducir la frecuencia. Bien, Joana, reducir la frecuencia o reducida, o reducir o reducida. Serían las dos formas como quedaría, ¿sí? O disminuir la frecuencia o disminuida. Bien. Hay verbos, digamos que el español es muy nutrido en verbos. Hay verbos que en teoría son sinónimos, pero mi recomendación es que miren cuáles son los mejores verbos
para utilizarlos dependiendo de la circunstancia. Bien, muy bien. Recuerden que no sería reducción, sino si es en infinitivo sería reducir. Y si es en participio pasado sería reducida. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta porque digamos que yo sé que eso en términos generales no agrega valor, pero sí es importante para quienes son o actúan bastante desde la forma. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces sigamos acá. Entonces, ese es el propósito. Reducida la frecuencia de los accidentes de ómnibuses. Miremos entonces los fines, cómo se redactaron esos fines. Pérdida de confianza en la empresa de transporte. Entonces dice aquí, la empresa de transporte goza de buena reputación. ¿Cómo lo redactarían ustedes, ese fin último? Ya estamos atentos al chat para ir haciendo la retroalimentación. Mejorar o mejorada, nos dice Joana Cero. ¿Qué otras opciones tendríamos? Posicionada la marca, sí, podría ser. Eh, lo que pasa es que nos habla de reputación, ¿no? Posicionamiento de marca podría ser como un tema de si se hiciera como un relanzamiento, pero fíjate que es que el posicionar su marca suena más como actividad que a fin, ¿sí? Elizabeth, para que lo revises un poco. Entonces nos dice aquí, la empresa de transporte está comprometida con la seguridad de sus usuarios. No es que no, ese podría ser un fin intermedio más que el fin final, ¿sí? Aumentar confianza en la empresa de transporte, sí estaría bien, o fortalecida la confianza o la reputación, o incrementada la reputación. Allí hay varios verbos, ¿no? Que pueden llegar a ser utilizados. Bien, miremos entonces ahora las causas primarias o principales que entrarían a convertirse en los medios. Entonces dice, conductores son imprudentes. Aquí nos dice, los choferes conducen con prudencia. ¿Cómo ven ustedes esa reacción tanto de la causa como del medio? ¿Cómo lo redactarían ustedes dos? Y si quieren, tomémonos un par de minuticos para ver cómo quedaría allí mejor establecido. Dora, sí puede ser, eh, tendrá que ver con el contexto que se está analizando, ¿no? Eh, el sobrepasar las expectativas de los usuarios, ¿sí? Esa puede ser, ¿sí? Pudiera ser, dependiendo del contexto que yo esté analizando, ¿sí? Mm, en este caso, pues, tiene que ver más con la reputación, bueno, que tiene que ver finalmente con la satisfacción, ¿no? Porque uno pudiera hablar de la satisfacción de los usuarios, que finalmente cuando yo sobrepaso las expectativas, pues logro su satisfacción finalmente. Capacitar los conductores, pero sí, habría que ver, pero entonces fíjate que Sonia, allá habría que pensar en cuál sería la redacción
del, de la causa, ¿no? Porque capacitar los conductores sería como una actividad de ese componente. Si yo quiero lograr que los choferes conduzcan con prudencia, capacitarlos sería una actividad dentro de ese componente. Entonces aquí dice Milena, se evidencia una conducción prudente por parte de los choferes. El tema de evidencia suena un poco a auditoría, ¿sí? Eh, pero entonces aquí lo que tendríamos que decir es, eh, lo que tendríamos que decir es que se evidencia una conducción, prudencia en la conducción por parte de los choferes. No lo sé, porque tendríamos que llevarlo a infinitivo, ¿sí? Ahí nos toca pensar mejor esa reacción, ¿sí? Evidenciada, prudencia, no lo sé. Crear un programa de capacitación de conductores. Puede ser, pero se nos aleja un poco de la reacción de la causa, ¿sí? Bajo entrenamiento, pero fíjate que cuando decimos bajo entrenamiento, Maribel, estaríamos diciendo allí, estaríamos planteando la solución, que es el entrenamiento, ¿sí? En la reacción. Entonces no es la mejor reacción de, de, de una causa. Conductores expertos en prestación del servicio con estándares de calidad. Mm, pudiera ser, lo que pasa es que se nos aleja un poco de la reacción de la causa, ¿sí? Porque estaríamos planteando que falta de experiencia en la prestación del servicio y desconocimiento de estándares de calidad. Fíjate que allí es donde vemos que nos falta como un mayor análisis del contexto para lograr una buena reacción, porque no es que esté mal planteado, Elizabeth, como lo estás planteando. Desconocimiento de las leyes de tránsito, conocimiento de las leyes de transporte. Bueno, este desconocimiento y conocimiento pueden ser actividades del componente de los conductores imprudentes, digamos que obviamente con una mejor reacción, pero una de de las acciones puede ser el desconocimiento de las leyes de tránsito, ¿sí? Y allí es donde sí tendré que el conocimiento, pues desarrollarlo mediante los procesos de formación, pero puede ser muy bien. Las causas, falta o ausencia de cultura ciudadana por los conductores. Ese no molesta, Katia. ¿Sí? Ausencia de cultura y la otra sería como cultura desarrollada, cultura ciudadana en los conductores. Parece una muy buena alternativa. Johnny, conducir con prudencia de parte de los conductores al final del proyecto. Bueno, al final del proyecto sobra porque Johnny es lo que se espera con el proyecto. Entonces esa parte faltaría. Pero pudiera ser eh, conducir, llevarlo a a una, a un medio, o a un objetivo específico, no nos queda tan bien. Sería como un tema de generación de conciencia, ¿no? Como generada conciencia o generar conciencia en los choferes, algo así, ¿no? Pienso yo que sería, digamos, como la alternativa dentro de lo que estás planteando, Johnny. Promover hábitos seguros de conducción. Bueno, el para pudiera ser para prevenir accidentes, pero promover hábitos seguros de conducción en los conductores estaría bien. Promover, sí, promover o desarrollados hábitos o construidos hábitos, dependiendo de cómo quede la reacción, si en infinitivo o en participio pasado, pero está bien, Milena, el ejercicio que haces. Medios, conductores con cultura ciudadana, está bien, pero nos falta el verbo, Katia, sí, en cómo redactas ahí. Profe, es que la imprudencia que se manifiesta es una actitud de los conductores, sería sensibilizar sobre una actitud preventiva. Sí, estamos totalmente de acuerdo en lo que planteas, Maribel. Pilotos o conductores sensibilizados y responsables. Sí, sensibilizados. Sí, está bien la forma como se plantea. Desarrollar
mejores habilidades desarrollar habilidades de conducción, ¿no? O mejores o fortalecidas habilidades de conducción. Sí, no está mal planteado, Yulisa, está bien. Inducir conductores a las buenas prácticas de cultura ciudadana. Sí, puede ser una alternativa también. Puede ser una alternativa y estaría muy bien de pronto el redactarlo como la falta de conciencia o bueno. Miremos el segundo para que hagamos el mismo ejercicio que está bien interesante este trabajo que estamos haciendo acá. Dice vehículos en malas condiciones. Entonces nos habla, bueno, vehículos en malas condiciones. Pensemos en cómo sería una mejor redacción de vehículos en malas condiciones, porque además no tiene verbo, y pensemos en cómo lo llevaríamos a una buena redacción de objetivo, porque dicen vehículos mantenidos en buen estado, pero tengan en cuenta que no podemos escribir falta de mantenimiento, ¿sí? Porque estaríamos diciendo cuál es la solución o cuál es la acción a desarrollar. ¿Sí? Entonces, cómo redactaríamos tanto la causa principal como el objetivo específico o el medio? Tomémonos allí 2 minuticos tranquilamente para hacer el ejercicio. Bueno, y dice, medios de transporte obsoletos. No, fíjate que no necesariamente pueden estar obsoletos, ¿sí? Pueden estar, pues, si de pronto lo que les falta es mantenimiento, que es lo que intuimos de lo que plantean allí, no necesariamente están obsoletos, ¿sí? Mantener vehículos en buen estado, sí, pudiera ser el objetivo, mantener o mantenidos vehículos en buen estado, vehículos en óptimas condiciones. Allí, fíjate que nos falta el verbo, ¿no? Eh, Buen estado de funcionamiento, sí, está bien. Medios de transporte que están en mal estado. Sí, Angélica pudiera ser una opción. Sí, vehículos con óptimos y adecuados mantenimientos. Sí, planificar una inversión para nuevas unidades. Esa es una opción, Dora, y aprovecho para hacer el análisis. Eh, si nosotros identificamos, por ejemplo, que puede ser que los vehículos estén obsoletos, como lo planteaba en algún momento una de las personas en el diplomado, pues tendríamos entonces que en su momento hacer ese análisis de alternativas, ¿no? Que es lo que se viene cuando uno viene a hacer después del árbol de objetivos, porque normalmente yo no coloco lo que voy a hacer, sino que simplemente redacto eh, que van a haber unos vehículos en buenas condiciones, pero no he dicho qué voy a hacer, ¿sí? Eh, entonces, mantener vehículos en buenas condiciones, pero no he dicho cómo lo voy a hacer. Entonces, ahí puede estar las alternativas de compra de vehículos o mantenimiento de los vehículos o no lo sé. Es decir, las alternativas que hayan, pero allí puede haber un ejercicio de análisis de alternativas bien interesantes.
Katia, circulación de vehículos sin el debido mantenimiento. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, por ejemplo, eh, como prestar el servicio eh, sí, prestado el servicio de mantenimiento en vehículos en buenas condiciones. Sí, no lo sé. Es decir, allí hay alternativas también frente al tema. Bien, vamos a entonces a mirar el último, que dice calles en mal estado, calles en mejores condiciones. ¿Cómo lo redactarían ustedes? ¿Cómo redactarían ese último para que continuemos avanzando? Sí, puede ser que están las calles deterioradas. Realizado mantenimiento a las calles de la ciudad, pudiera ser. Mantenidas calles en buen estado. Rehabilitación de las calles. Sí, puede ser, ¿no? Ah, fíjese que allí, perdón con la retroalimentación que le di a alguien, porque sí hablan de unos vehículos obsoletos allí en las causas. Yo no lo había mirado. Claro, hay unos vehículos obsoletos, ahí está claramente el ejercicio por desarrollar y el deficiente estado de mantenimiento. Bien. Mejorar estado de las calles o mejorado el estado de las calles, sí está bien. Está muy bien el ejercicio. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Les agradezco su participación en este proceso de manera tan activa. Bueno, aquí hay otro, eh, vamos a ver la retroalimentación que hacen. Mantenimientos preventivos y reparaciones de calles dañadas. Nuevas rutas. Bien, excelente. Vamos a continuar con este árbol de problemas. eh, y aquí lo que vamos a hacer es dar también 2 minutos para que pensemos en la redacción. Cada uno escoge el objetivo con el que se sienta sintonizado. Uno de esos 5. Y vamos a redactar el objetivo, el propósito, el objetivo y el fin. O sea, vamos a coger así, uno de los 5 objetivos, vamos a redactar el propósito y vamos a redactar el fin. Es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, en los siguientes 5 o 6 minuticos. Vamos a tomarnos ese tiempo, 5 o 6 minutos, y vamos a escoger uno de estos objetivos, solo uno. Vamos a redactar el propósito y vamos a redactar el fin. 6 minuticos nos vamos a tomar para esa tarea. Yo voy a parar aquí un momentico el audio y el video, pero vamos a trabajar en esos 6 minuticos para que podamos revisar el ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Listos? Ya todos terminamos el ejercicio. Levantemos la manito los que ya hayamos terminado el ejercicio. O damos un poquito más de tiempo, 2 minuticos, 3 minuticos. ¿Qué dicen? Escríbanme por favor para saber cómo proceder. ¿Ya? ¿Quién más tiene el ejercicio realizado? Bueno, entonces vamos a retomar. Disminución de las ventas. Miremos lo que nos escribió la compañera. Entonces, entiendo yo que Angélica
nos dice, realizar acuerdos con proveedores alternos para nunca carecer de materia prima y no exceder el inventario de materia prima. Entonces, como suministro oportuno de materias primas, algo así. Disminución de las ventas, entonces serían incrementadas las ventas, ¿no? O incrementar las ventas. Y aquí donde dice bajos ingresos de la microempresa, entonces estaríamos hablando, bueno, aquí dice pérdida de clientes actuales. Pérdida de clientes actuales. ¿Dónde está la pérdida de clientes actuales? Propósito, aumentar las ventas en la empresa, sí. Diseñar estrategias para recuperar los clientes. ¿Dónde está lo de los clientes? ¿Dónde dice lo de pérdida de clientes? No lo veo. Bueno, es que la pérdida de clientes actuales es un efecto intermedio, ¿no? Bien, entonces diseñar estrategias para recuperar los clientes. Lo que pasa es que, eh, Julissa, hay que tener cuidado porque las acciones yo las llevo de acuerdo es a las causas. Entonces yo no tomo acá eh, un efecto y diseño a partir de ahí mis objetivos, sino que yo entiendo que a partir de acá es que son mis causas, entonces yo desarrollo, diseño acciones sobre las causas, no sobre los efectos. ¿De acuerdo? Bien, falta de adaptación al mercado. Falta de adaptación al mercado. ¿Dónde está esa con cuál tiene que ver? Costos elevados. ¿Dónde están los costos elevados? Yo ahí me perdí del árbol de problemas donde están planteando. eh, Materia prima no disponible. Bueno, sí, pero queda muy bien cuando hay como un verbo, ¿no? Que lo complementa. Pero está bien, Angélica, no hay problema. Ese era el ejercicio. Una de las causas, el propósito y el fin. Una causa, el propósito y el fin. Bien, Álvaro Garzón, propósito, incrementar estrategias para aumentar las ventas. Bueno, no, fíjate que aquí tú estás hablando de que el propósito, si tú lo dejas redactado así el propósito, eh, me queda como que tengo que diseñar estrategias para, y realmente yo lo que tengo es que incrementar las ventas, porque en teoría ya las causas son las que me van a decir qué es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces lo dejaría de esa forma. Listo, Yulisa, no hay problema, ni más faltaba, es el ejercicio de retroalimentación, pero no hay problema. José Manuel Caicedo, realizar controles de inventario en producción, estandarizar proceso de atención al cliente y mejora continua. A ver, estandarizar procesos, pero ¿en dónde nos dice que los procesos no están estandarizados? En las causas. Nos toca tener mucho cuidado cuando redactamos, porque no nos podemos salir de lo que está escrito, ¿sí? O del análisis del contexto cuando lo vayamos a redactar. Entonces, bueno, controles de inventario sería una causa, ¿no? De una causa secundaria, porque lo que sabemos en este momento es que tenemos una escasez de materias primas, ¿sí? Compromisos no firmados, cadena debilitada, intermediarios con intereses individuales. Fíjate lo que nos indica tal vez es que no nos están cumpliendo los compromisos. De pronto no es que no tengamos controles de inventario, José Manuel. Entonces no podemos inferir que está ocurriendo algo cuando de pronto no va por allá el tema. Estandarizar proceso de atención al cliente, gustos y preferencias del consumidor desconocidas. Tal vez, sí, no sé si tenga que ver con
con el proceso de estandarización de servicio al cliente. Y nos toca reevaluar un poco el planteamiento que haces. Milena, entonces, objetivo, disminución de las ventas. El, bueno, ese sería el problema, ¿no? No el objetivo, sino el problema, Milena. Problema, disminución de las ventas. Propósito, promover la diversificación de los productos ofrecidos para ampliar la oferta y responder a las necesidades del mercado. Fíjate que lo pones muy puntual y estaríamos dejando por fuera otras cosas dentro del propósito. Acuérdate que el propósito es el objetivo general. Entonces, nuestro objetivo general sería, o el propósito, incrementar las ventas, ¿sí? El fin, mejorar la sostenibilidad y el crecimiento económico del proyecto. Esa está bien planteada. eh, pero sí, el propósito, digamos que lo dejaste muy, muy específico y tendría que ser un poco más general para que le quepan todos los medios que están aquí planteados. Maribel, causa, gustos y preferencias del consumidor desconocidos. Allá, la causa secundaria. Objetivo específico, identificar gustos y preferencias de los clientes a través de un estudio de mercado. Está bien, pero entonces tendremos o deberíamos empezar, Maribel, por la causa principal, ¿sí? No es que esté mal, ¿sí? Gustos y preferencias del, desconocidos, gustos y preferencias del consumidor. Y el otro sería identificarlo, identificados. Está bien como lo planteas, Maribel. Fin, incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los participantes. Sí, o rentabilidad, ¿no? No sabremos si es una asociación o una empresa, pero está muy bien. El problema principal está mal redactado a causa que por el problema de optimización de maquinaria y escasez de materia prima se disminuyen las ventas. Bueno, Henry, pero fíjate que ellos plantean que su problema es la disminución en las ventas. eh, Nos falta el contexto de saber de qué empresa y eso, ¿cierto? Eh, Optimización de la maquinaria es una de las causas, ¿no? Pudiera ser una de las causas. Tienes razón en eso, tienes razón en eso. A no ser que yo esté dejando de atender clientes porque no les esté cumpliendo, porque la maquinaria no me está entregando el producto adecuado, ya sea en especificaciones o en cantidad, ¿sí? Pudiera llegar a ser. ¿Sí? Sería la única forma de que yo no estuviera cumpliendo con cantidades en ventas. Pero tienes razón, eso sería una causa secundaria. La causa principal sería incumplimiento en despachos. ¿Sí? Esa sería claramente, digamos, allí como la causa. Muy bien, creo que ha sido un ejercicio excelente de retroalimentación con todo el equipo. No sé, Daniel, ya por la hora que ya prácticamente son las 9, nos quedan 10 minuticos. Si quieres, si vas a participar algún momento o algo, eh, Sí, profe. o con- ¿sí? Ok, Por favor, me transmite una diapositiva que la envíe al chat, por favor, con gusto. Dame un segundo. para dar una explicación a los compañeros referente al aporte administrativo, por favor. Listo, yo voy a compartir. No sin antes, como ya no vuelvo a participar, pues de nuevo agradecer a cada uno de ustedes por participar en este proceso de formación. Creo que el ejercicio de retroalimentación muy importante, básico, y nos aparta bastante valor al ejercicio de formación. Entonces yo aprovecho para despedirme por el día de hoy y agradecerles pues su participación tan decidida y dedicada. Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Gracias, profe, por colaborarme ahí con la diapositiva. Bueno, compañeros, paso a explicarles rápidamente sobre la parte administrativa, ya que muchas personas pues, me lo han consultado. Bueno, compañeros, como ya algunas personas me habían escrito para acuerdos de pago y demás sobre la fecha que podían de pronto la semana entrante y así, bueno, ya nuestro docente Ricardo Vera nos confirmó que
que finalizamos las 10 jornadas académicas el día martes 22 de julio. Ahora les informo. Como pueden apreciar en la diapositiva, este es el plan de estudio que les he querido mostrar de manera pues así visual, para que todos lo puedan entender rápidamente, ya que algunas personas pues no han logrado entender qué van a recibir. Bueno, les voy a explicar rápidamente el plan de estudio, compañeros. En este plan de estudio de formulación y gestión de proyectos, si tú realizas tu aporte administrativo de 94,000 pesos colombianos o 25 dólares americanos, recibes 3 certificados. En este caso, ¿qué certificados vas a recibir? Bueno, vas a recibir como certificado principal un certificado a nivel de diplomatura en formulación y gestión de proyectos bajo la metodología del marco lógico con asistencia de la IA. Este diplomado viene certificado por 140 horas para que lo vayan teniendo en cuenta. Al usted realizar su aporte administrativo para adquirir este diplomado, la corporación le va a adicionar gratis 2 cursos más certificados. En este caso sería un curso certificado en estudio legal en gestión de proyectos marco lógico por 40 horas certificadas, y el segundo curso que también se les va a obsequiar es gestión de proyectos legales también por 40 horas certificadas. Si bien, como pueden apreciar en la nota que les dejo abajo, dice recibe los 3 certificados si realizas tu aporte administrativo hasta el día martes 22 de julio, que finalizamos con la 10ª jornada académica, compañeros. Este flyer que les estoy mostrando en pantalla en la diapositiva que dice soporte opcional, donde está la persona señalando, es el flyer que yo les voy a pasar a compartir el día de mañana a los grupos de WhatsApp, junto con el plan de estudio junto con el mismo plan de estudio que les estoy mostrando aquí en pantalla. Y los medios de pago autorizados, compañeros, para que por favor lo tengan en cuenta. Aquellas personas que hicieran acuerdo de pago, ya saben, hasta el día martes 22 de julio hay tiempo o plazo estipulado para que puedan realizar su aporte administrativo y puedan recibir 3 certificados. Recuerden, no hay costos adicionales, no hay precios adicionales, nada por el estilo. Es un único pago de 94,000 pesos colombianos o 25 dólares americanos para que reciban el paquete completo de 3 certificados: una certificación a nivel de diplomatura por 140 horas certificadas y 2 cursos adicionales totalmente gratis por 40 horas certificadas. Les recuerdo que los 2 cursos adicionales, esos temas ya están vistos en los módulos o diapositivas que va explicando nuestro doctor Ricardo Vera a medida que se van dictando las jornadas académicas, para que tengan en cuenta que no se van a dar de pronto clases adicionales para los 2 cursos que se están obsequiando. Ya esos 2 cursos, esos temas vienen explicados en las jornadas que va a explicar nuestro docente. Compañero, referente a la parte administrativa, ¿qué dudas tienen respecto a su aporte administrativo, a cómo van a realizar el aporte y demás? De igual forma, ¿qué dudas tienen referente a la parte administrativa? Les voy a compartir nuevamente el link del grupo académico y mi número laboral para que se puedan comunicar conmigo directamente aquellas personas que están interesadas en realizar su aporte académico. Les recuerdo, yo soy la única persona autorizada en recibir su aporte administrativo. A mí me encuentran como administrador en los grupos de WhatsApp. Mi nombre es David San Miguel, coordinador general del Diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos. Compañeros, ¿qué dudas tienen referente a la parte académico-administrativa? Antes de finalizar, por favor, ya pues según no veo comentarios, considero que ya todo ha quedado más que claro, compañeros. Y bueno, ya saben, las personas que han hecho su aporte administrativo, muchísimas gracias por el compromiso y por la confianza que le brindan a la corporación. Para nosotros es muy enriquecedor que ustedes pues, procedan a realizar su aporte administrativo, porque así ayuda a mantener estos diferentes diplomados gratuitos que nosotros les estamos ofreciendo de manera constante. Como les digo, este no va a ser el único diplomado administrativo. Ya la corporación está en planes de estrategia para ir sacando diplomados referentes a distintos temas administrativos y así poder llegar a este público que pues nos han solicitado bastantes diplomados. Bueno, compañeros, considero que todo ha quedado más que claro. Como les digo, ya en ese plan de estudio, considero que todo está más que claro para que se anime a realizar soporte administrativo. Les recuerdo, yo no hago llamadas telefónicas, no solicito códigos, ni saturo a ningún estudiante para que haga su pago o aporte administrativo. Todo aporte administrativo es bajo la voluntad de ustedes para así poder seguir certificándose en todas estas formaciones profesionales y académicas para todos ustedes. Compañeros, muchísimas gracias y ya saben, el día de mañana nuevamente a la misma hora y por la misma modalidad de Zoom. Quedo atento a cualquier inquietud que tengan referente a la parte administrativa o académica.
Yo todos los días les estoy viendo en el grupo académico el material de estudio y clase grabada para que se puedan retroalimentar y así poder estar al día. Ya saben, compañeros, muy buenas noches para todos y quedamos atentos nuevamente para continuar el día de mañana con nuestra jornada académica número 8. Muy buenas noches para todos y su fiel servidor siempre activo, David San Miguel. Les voy a compartir mi número rápidamente para que se puedan comunicar conmigo de manera directa. Muchísimas gracias por su participación activa, compañeros, y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias, profe Ricardo, por su participación activa y por brindarle la mejor formación profesional a los compañeros. Ya damos por finalizada nuestra jornada número 7 hoy.